Bueno, buenas tardes. Como comentó el pastor Reinaldo, él dirigió el año pasado el retiro y cuando él dijo que ya no lo podía hacer este año, decidí tomar la posta, lo comenté a los demás pastores y nos apoyaron, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el retiro el año que viene. Pero, claro, es la primera vez que tengo que encargarme de algo así. Y cometí varios errores, pero hubo uno puntual que no me lo perdono ahora. El año pasado predicamos en esta noche, en la noche del viernes, en la tarde del viernes, las 7 palabras de la cruz, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo allí en la cruz del Calvario. Y entonces este año dije, no lo vamos a hacer así, vamos a predicar solamente 2 mensajes. Entonces cuando le dije a Ariel, vamos a predicar 2 mensajes, él me dijo, tiene que ser de 10 minutos como el año pasado, y ahí fue mi error, le dije que no. Y encima predicó la mitad de mi mensaje, así que ahora va a ser cortito. No, él estuvo hablando acerca de la resurrección, que es lo que me toca a mí hablar. Yo tenía que hablar, Ari, de la resurrección. Pero es interesante, ¿no? Estaba pensando, la mayoría de las películas que podemos ver, la mayoría de las series que podemos ver, y aún en la vida real, la gente tiene miedo de una cosa más que de todas, más que de cualquier otra, y es de la muerte. En casi todas las películas hay alguien huyendo de alguien que lo quiere matar, tratando de esconderse, tratando de escapar, tratando de huir. O también buscando recursos para sanar su enfermedad, porque lo está matando. La enfermedad que tiene sabe que va a llegar al día en que va a morir, porque es normal que tengamos miedo a la muerte. Es normal que cada uno de nosotros no querramos enfrentar el momento de la muerte. Es un momento muy difícil, es un momento muy duro. Sobre todo cuando son familiares muy queridos por nosotros. Es difícil. Y si te toca a vos mismo vivir un trayecto de años con una enfermedad que vos sabés que te va deteriorando, es mucho más difícil. ¿Pero por qué? Porque nosotros no fuimos creados para morir. El Señor puso a Adán en el huerto del Edén y puso a Eva y le puso todos los árboles allí y les dijo, este es el árbol de la vida. Este es el árbol de la vida. Ellos podían acercarse a ese árbol y comer. Pero cuando Adán pecó, Dios resguardó ese árbol. ¿Por qué? Porque no quería que vivamos eternamente en pecado. Porque no quería que nuestro futuro sea siempre en el pecado y que vivamos cientos de años. Salomón dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que Él puso, hablando del Señor, eternidad en nuestros corazones. El Señor no creó al hombre para que vaya a pecar, pero el pecado es el que trajo como consecuencia la muerte. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Desde el versículo 20 en adelante dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra. Queremos agradecerte porque, Señor, en ella tú nos das la mejor de las noticias que podemos tener. En ella tú nos cuentas y nos das la posibilidad de tener vida eterna, Señor. Rogamos que obres en nuestras vidas, que podamos, Señor, como decía el hermano Ariel, proclamar todo lo que tú has hecho a favor nuestro. Rogamos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pablo les está hablando acá a los hermanos en Corinto, y les dice acerca de Adán. A los romanos le había hablado lo mismo. A los romanos le comentó exactamente lo mismo que dice acá. Porque vamos a ver lo que les dice acá Pablo. Pablo habla de el poder que tiene el pecado. Y ese poder es la muerte. Antes de que Adán pecara, no había muerte. No había una muerte estipulada para el hombre. Y la mayoría de nosotros conocemos los pasajes en Romanos donde habla de que todos somos pecadores, de que no hay justo ni aun uno. Donde el Señor nos enseña por medio de Pablo y nos dice que lo que no quiero hacer, eso hago. Porque soy un pecador, porque en mi corazón hay pecado. ¿Por qué? Porque un día Adán, en el huerto del Edén, decidió pecar. El Señor condenó a Adán por lo que él había hecho, por lo que él ya le había dicho. El día que comieres de este fruto, morirás. Y el Señor no podía pasar por alto eso. Versículo 21 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, la muerte entró por Adán. La muerte se enseñorea de los hombres, porque el pecado que todos tenemos desde el momento en que nacemos y hasta el momento en que vamos a partir a la presencia del Señor, se enseñorea de nosotros, aún de nosotros que somos cristianos, aún de nosotros que ya creímos en Cristo como Salvador. Porque desde ese momento, allí en el huerto del Edén, todos pecamos, nacemos con pecado. Y nos gusta. El pecado es algo que nos seduce. El pecado nunca se va a presentar de una forma horrible. El tipo que te quiere vender drogas no te dice, usa esta droga y algún día te vas a morir. El tipo que te vende alcohol no te dice, toma todo lo que quieras y un día te vas a morir porque tenés una cirrosis. Al contrario, te lo dibujan como algo hermoso, como algo que te va a hacer sentir muy bien, como algo que es espectacular. Y como pecadores lo creemos, como pecadores lo creemos. Pero no es esto de lo que queremos hablar. Por supuesto necesitábamos hablarlo porque está en el pasaje y porque es la base de lo que quiero compartirles en esta tarde. Pues quiero hablarles del poder de la resurrección, que es la vida. Así como el poder del pecado es la muerte, el poder de la resurrección es la vida. La resurrección del Señor Jesucristo no es igual a cualquiera de las otras resurrecciones que hubo antes de Cristo, ni aún después de Cristo.
Todos los hombres y mujeres que resucitaron en algún momento volvieron a morir. No sabemos dónde está Lázaro, o sí sabemos dónde está Lázaro, pero no sabemos qué fue de su vida más allá de lo que nos narra la palabra de Dios. Puedes ir a libros de historia y buscar, pero en la palabra de Dios no nos narra más nada de eso. De la nena que resucitaron, de cada uno de los hombres y mujeres que resucitaron. Pero sí sabemos algo, y sí tenemos en claro algo. Nuestro Señor está a la diestra del Padre. Él está sentado a la diestra del Padre, porque Él está vivo. Él está vivo. Uno de mis himnos preferidos es el himno que dice: al Cristo vivo sirvo. En el coro dice: Él vive en mi corazón. Y Él vive, y por eso la resurrección del Señor Jesucristo es algo muy especial para cada uno de nosotros, para cada uno de los que hemos creído en Cristo como Salvador. Y vamos a ver 3 aspectos de esta resurrección, de la resurrección del Señor Jesucristo. Lo primero es que el Señor Jesucristo resucitó para darnos vida. Fíjense porque dice en versículo 20: porque ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Él resucitó y eso nos da la esperanza de que un día también nosotros vamos a resucitar. Pablo les narra acá, les escribe a los Corintios en capítulo 15, hablándole vez tras vez acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Vez tras vez mostrándole cuáles son los aspectos positivos, cuáles son las bendiciones que tenemos por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vemos acá es que Él resucitó para darnos vida. En Juan capítulo 10, versículo 10, Él dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos para darnos vida. El Señor Jesucristo venció la muerte, venció la tumba. El Señor Jesucristo vive y por eso nosotros tenemos esta esperanza. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Pablo, Él nos dio vida. Cada uno de nosotros estábamos yendo camino al infierno. ¿Por qué? Porque ese pecado de Adán se aplicó a nuestras vidas. Y porque nosotros mismos elegimos el pecado, nuestro destino eterno era la muerte. Y andábamos en esta tierra, en este mundo, muertos. Pero Él nos dio vida. Él nos dio vida y nos da vida en abundancia. Nos da vida en abundancia. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener esa confianza? Solamente porque sabemos que tenemos vida y porque sabemos que un día vamos a encontrarnos con nuestros hermanos que ya murieron hace años. Esta semana se cumplió 10 años de la muerte de mamá. Y ya va a ser 25 años que murió papá. Pero ¿saben qué? Estoy seguro que un día vamos a encontrarnos para alabar juntos al Señor. Y un día vamos a encontrarnos con hermanos de la iglesia que
partieron a su presencia ya hace años, que se nos adelantaron. Pero tenemos esa certeza, tenemos esa seguridad, porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Lo primero que vemos es que el Señor resucitó para darnos vida. Lo segundo que vemos acá es que el Señor resucitó para justificarnos. Fíjense en lo que dice el versículo 21, dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nosotros somos justificados. Romanos 4, 22 al 25 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solo por él fue escrito que fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue contada por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. El Señor, por medio de su resurrección, nos justifica. Por medio de su resurrección, permite que el Señor nos vea a nosotros como justos. ¿Saben qué es esto? Es el acto en el que el Señor nos ve a nosotros como si fuésemos Adán en el huerto del Edén antes de pecar. Él ahora te ve por medio de la justificación como que nunca cometiste un pecado en tu vida. Pero eso es porque el Señor Jesucristo llevó tus pecados en la cruz del Calvario. Él nos justifica. Él nos justifica y la resurrección es una parte importantísima en esa justificación. La resurrección es una parte importantísima porque por medio de la justificación Dios nos ve ahora como que nunca hubiésemos pecado. Y sabemos que vamos a seguir pecando hasta el día que estemos en su presencia. Hasta el día que Él nos llame o hasta el día que Él venga a buscar a su iglesia. Pero Él ya no te ve como un pecador perdido. Él te ve ahora como un pecador arrepentido. El que cree en Cristo como Salvador, Dios ya no lo condena. Ya no está condenado, porque ha creído en Cristo como Salvador, porque ha creído en Cristo como Redentor. El Señor Jesús y su resurrección nos permite a cada uno de nosotros ser vistos por el Señor como que nunca hubiésemos pecado. Y el Señor Jesucristo resucitó para vencer la muerte. Fíjense allí, en capítulo 15, versículo 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les dice
La resurrección del Señor Jesucristo venció eso a lo que tanto temor le tenemos, que es la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte, la resurrección del Señor Jesucristo nos da vida, nos da justificación delante de Dios, pero también venció la muerte. Él es primicia, dice. Él es las primicias de todos los que durmieron. Qué hermoso es pensar que un día vamos a encontrarnos con cientos de miles de hermanos, algunos de ellos que nunca hemos conocido, para alabar juntos a nuestro Señor, porque la tumba ya no nos va a retener. Porque esa tumba que vamos a ocupar un día, si el Señor no viene a buscarnos antes, va a estar vacía en el momento en que el Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, le dice Pablo a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque Él es primicia, porque Él es primicia de los que van a resucitar. Qué hermoso es pensar que la muerte no nos va a poder retener, que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y no porque nosotros seamos algo especial, sino porque Él es muy especial. Y Él venció a la muerte. Él venció a la muerte. La tumba del Señor Jesucristo está vacía. Podemos ir, como hacen los musulmanes, ir una vez al año a la mezquita, a la tumba de Mahoma. Porque Él está ahí. Él está en esa tumba. Su cuerpo está en esa tumba. Podemos ir, como hacen los budistas, y ver la tumba de Buda, porque su cuerpo está ahí. Tuvimos la bendición de viajar a Israel y visitamos una tumba que está vacía. No sabemos exactamente, dicen que es muy probable, casi un 90% probable que esa sea la tumba de donde estuvo el Señor Jesucristo. Y no lo sabemos, han pasado ya más de 2000 años de aquel acontecimiento. Pero si no es esa, es otra tumba que está vacía. Como decía nuestro hermano Ariel recién, las mujeres fueron y el ángel le dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Esa tumba está vacía. Y un día nuestra tumba va a estar vacía también. Porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Cuando falleció mamá, tuve la posibilidad de compartir la palabra de Dios, de compartir algo del Evangelio. Y después algunos de mis compañeros de trabajo y algunos conocidos me preguntaban: ¿por qué estabas así? ¿Por qué podías estar tan tranquilo? Tu mamá se murió, ¿cómo estás así, tan suelto? Y yo les dije: porque yo tengo una esperanza que mamá también la tenía. Y es la esperanza de que nuestro Señor y Salvador venció la muerte. Y por medio de que Él venció la muerte, nosotros tenemos vida eterna. Sabemos que aunque muramos, un día vamos a salir de esa tumba. Nuestro cuerpo va a ser resucitado para ir a la presencia de nuestro Señor para siempre. Vamos a estar por toda la eternidad con nuestro Señor. Pero eso sucede solamente con aquellos que creen en Cristo como Salvador. Y para que
alguien crea en Cristo como Salvador, tiene que saber que todos somos pecadores y que la Biblia dice que vamos a ir al infierno, pero que Cristo murió para darnos vida eterna, que Cristo resucitó para darnos vida eterna. Y siempre le digo a los hermanos en Villa de Mayo, ¿quién de ustedes va a ir a predicar en la fábrica donde yo trabajo? Ninguno, porque yo trabajo ahí. Soy yo el que tiene que predicar ahí. ¿O quién va a ir a predicarle a mis vecinos? Soy yo el que vive ahí en Don Torcuato, en la calle Rubén Darío. ¿Quién va a ir a predicarle a mis familiares que no creen en Cristo como Salvador? Les tengo que predicar yo. El poder de la resurrección lo tenemos nosotros porque hemos creído. Pero también el Señor Jesucristo murió por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida. Y es nuestra obligación compartir el Evangelio. A veces esperamos que el pastor salga a predicar. A veces esperamos que el líder o el encargado de evangelismo salga a predicar. Pero somos nosotros. Y no es difícil predicar el Evangelio. El Evangelio es lo mismo que vos creíste. Eso que te predicaron una vez y que vos creíste para vida eterna, es lo que tenés que compartir. Juan José decía esta mañana, yo trabajo en un banco. ¿Cuántos de nosotros vamos a ir al banco a predicar el Evangelio? Ninguno de nosotros, a menos que trabajes en un banco vos también. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos el poder de la resurrección a nuestro favor. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo viviendo con nosotros. Tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro nuestro. Necesitamos compartir que esa tumba ya está vacía. Que esa tumba nunca, jamás nadie va a encontrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vive. Y Él vive para siempre y Él nos da vida. Entonces te animo a que el domingo, que es Pascua, es un momento en el que, como con la Navidad, mucha gente está más accesible a escuchar acerca de la palabra de Dios. Anímate a compartir el Evangelio con ellos. Anímate a anunciarle que nuestro Redentor vive y que ellos también pueden tener vida. Ellos también pueden tener vida. Te animo a que compartas el Evangelio este domingo y cada día con aquellos que no tienen a Cristo como Salvador. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue para darnos vida. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue para justificarnos delante de Dios. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue para vencer la muerte. Nosotros ya no tenemos el temor que tiene el mundo de un día morir. Escuché alguna vez a alguien decir, ¿qué es lo peor que me pueden hacer si alguien viene a robarme? ¿Pegarme un tiro? ¿Una puñalada? ¿Matarme? Eso es lo peor para cualquiera en el mundo. Pero para mí, como hijo de Dios, es una gran bendición porque paso inmediatamente a la presencia de mi Señor. La resurrección del Señor Jesucristo nos permite tener esa esperanza, esa seguridad de que un día los muertos en Cristo van a resucitar, de que un día
Miles de millones de tumbas van a estar vacías, porque vamos a estar todos juntos en el cielo, alabando y glorificando a nuestro Señor. Aprovechemos la resurrección que se festeja en la Pascua. Aprovechemos cada momento para compartir lo que la palabra de Dios dice, para compartir el Evangelio de la salvación. Señor y Padre nuestro, queremos pedirte en este momento que estés obrando en nuestras vidas, que estés trabajando, Señor, que estés obrando para que podamos, Señor, estar compartiendo el Evangelio de la salvación, para que podamos estar compartiendo con aquellos que todavía no han creído en ti como Salvador, que tú has resucitado, que esa tumba ya se encuentra vacía. Te rogamos que obres para que nuestra esperanza cada día vaya creciendo para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Que podamos recordar que la resurrección del Señor Jesucristo fue para que nosotros podamos tener vida. La resurrección del Señor Jesucristo fue para vencer a la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Rogamos que muchos más puedan creer en ti como Salvador. Rogamos que muchos más puedan acercarse a ti por medio de escuchar el Evangelio y creer en él. Pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.